Bueno, el macarón delicia y calvario, sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque a todos nos ha pasado que al realizar este tipo de dulce típico francés, pues hemos tenido fracasos tremendos, ¿no? No es sencillo de hacer, porque tiene algunas dificultades que derivan del horno, de los ingredientes, del punto que les damos. Bueno, pues en Hispacocina hemos abierto un rinconcillo que llamamos la clínica del macarón, y en ella vamos a tratar de echar una mano, identificar pues, los problemas más habituales, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. Y vamos a empezar viendo tres individuos sanos, vamos a decir, ¿no? Es decir, tres macarones finalizados correctamente. Y como veis, pues todos ellos tienen dos conchas y en su interior pues tienen una crema. Puede ser una ganache, una crema de limón, una crema de pistacho. Y siempre vamos a ver que tienen un pie, cada concha tiene un pie y una parte lisa, que no debe tener rugosidades. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis tres macarons, pues correctos, sanos, y vamos a ver algunos otros que tienen problemillas, ¿eh? Venga, vamos a ver pacientes en la clínica. Bueno, pues mirad, nos llegan dos pacientes en estado verdaderamente lamentable. Digo lamentable ¿por qué? Pues porque no tiene pie. Este macarón no tiene pie, tampoco lo tiene este, como veis. Y encima además es que ha reventado. Esos son los síntomas. Ha reventado la concha y hay ausencia de pie. ¿Por qué? Bueno, pues esto ha ocurrido porque no se les ha dejado tiempo de secado. Una vez que se escudilla el macarón, debe dejarse, al menos, depende de la temperatura ambiente, sobre todo de la humedad ambiente, debe dejársele pues aproximadamente una hora para que la parte superior, hay que tocarla con el dedo, esté seca. Al entrar al horno, el calor va a hacer que el vapor de agua suba, y si no ha endurecido la parte superior, la revienta. Y por otro lado, ese vapor que sube es el que deja el pie, es el que deja esta zona que os decía, que es el pie del macarón. En el caso de que no haya secado, este pie no existe, como en este caso, y revienta la zona superior. El diagnóstico: no ha tenido tiempo de secado. Bueno, ahora tenemos, como veis, un macarón que los síntomas son que tiene poco pie y que tiene aquí un hoyito. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues pueden ser varias causas. Una de ellas es que en la fase de mezclado de la fase líquida con la sólida hayamos dado demasiadas vueltas y se ha quedado líquido. Al quedarse muy líquida la mezcla, luego el pie es muy escaso. También puede ser que las claras no hayan estado envejecidas, es decir, que se ha dejado 24 o 48 horas separada de la yema y en frigorífico. También ocurre por esto. Y lo del hoyito es simplemente que no hemos golpeado demasiado, no hemos sacado el aire, y luego ya cuando ha estado en horno el aire ha salido y ha dejado aquí este pequeño hueco. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora tenemos un macarón que, como veis, parece que está bien. No parece enfermo. Bueno, tiene pie, está perfectamente circular, liso, pero ¿veis? ¿Oís? Eso indica que está hueco. ¿Qué pasa? Tiene un exceso de aire. ¿Cuándo se ha introducido ese exceso de aire? Pues lógicamente cuando hemos batido las claras. Nos hemos pasado de punto y ese exceso de aire ha convertido este macarón en un globo. Está hueco por dentro. Quizá unido a un exceso de temperatura hace que la base no pueda subir y suba solamente la cúpula, dejando un espacio vacío dentro. ¿Queréis comprobarlo? Bueno, es una cúpula muy frágil que en cuanto que... Ahí lo tenéis. Lo que os decía, está hueco completamente por dentro. Ahí lo tenéis, hueco. Insisto, exceso de aire. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues no os paséis en la fase de batido de las claras, ¿eh? Bien, ahora, bueno, tenemos un macarón que, como veis, efectivamente el pie sí es razonable, pero observamos en la superficie irregularidades. Tiene aquí una mancha, acercaros, se ve claramente una mancha, y aquí tiene una serie de puntitos. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues esto ha ocurrido, esto de los puntitos, es porque no se ha cernido bien, no se ha tamizado bien o el polvo de almendra o el azúcar glass, ¿de acuerdo? Y por eso nos queda así. Y en cuanto a esta manchita es porque, bueno, hemos tratado de solucionar el tema de estos puntitos tratando de poner un poquito de agua o con un poquito de clara hacer que estos puntitos desaparezcan, y es evidente que se ha quedado aquí esa mancha por ese motivo. Bueno, pues ahora tenemos un macarón que vemos que tiene escaso pie, el pie es bajito, ¿eh? La superficie está muy bien, está muy lisa, es muy redondito, pero el pie nos falla. Y luego además vemos que bueno, ¿qué ha pasado aquí? Que le falta un poquito de materia, ¿eh? Bien, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues aquí
puede haber pasado. Cuidado, porque en estos problemas con el macarón siempre puede haber varios motivos que luego dan el mismo problema, ¿eh? Yo os digo los más habituales. Yo os diría que aquí lo que ha ocurrido es que ha faltado temperatura. Al faltar temperatura, el pie no sube, porque no tiene suficiente calor, ¿eh? Lo que hace es que vapor de agua salga, empuje a la parte de arriba que está sólida y haga este pie. Entonces, como eso no ha ocurrido, ¿por qué me parece en este caso eso? También podría haber sido por una insuficiente batido de las claras. También puede ocurrir que el pie bajito sea por eso. Pero lo digo por esto. Al tener poca temperatura no ha cocido suficiente, la parte de abajo no ha solidificado y al tratar de quitarlo del papel se nos ha quedado el papel de horno con parte del macarón. Por eso digo que en este caso el pie es insuficiente porque la temperatura ha sido insuficiente o el tiempo ha sido insuficiente. Bueno, este es un problema grave del macarón. Yo diría que este es el síndrome del macarón inclinado. Esto es muy habitual, es frecuente y es difícil de superar. Bueno, pueden ser varios motivos por el que pase esto. Uno de ellos, la temperatura muy alta. Hace pie por un lado, por el otro no, se escapa el vapor y tenemos este problema. Otro, el tiempo de secado, también muy habitual. Si es excesivo el tiempo de secado, nos puede ocurrir esto. También puede ser, es menos frecuente, pero puede ser por un papel que tenga rugosidad, el papel esté doblado, esté reutilizado y ocurre también esto. En alguna ocasión me ha sucedido que por un excesivo mezclado de la fase líquida con la sólida se quede un poquito, pues demasiado líquida la resultante y nos pase esto. Es un problema complicado. Yo os diría que mejor que no suceda. Bien, pues este macarón que nos llega tiene un síndrome clásico, es el síndrome del huevo frito. Veis que tiene el pie que sobresale de lo que es la cúpula. Para que os hagáis una idea, este sería un macarón, pues correcto, en el que, como veis, pues están en línea, ¿no? Y sin embargo, aquí veis que el pie asoma, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues puede ser que hayamos mezclado excesivamente la fase sólida y la líquida y haya quedado muy líquido y claro, pues al quedar líquido no tiene consistencia y se nos hace esta especie de huevo frito. También puede ser que hayamos batido poco las claras, Al batir poco las claras está poco aireado y puede suceder esto. Y en resumidas cuentas, deciros que lo que falta aquí es aire, por eso hemos tenido este problema. Bueno, este macarón es curioso porque tiene varios problemillas, La cosa iba bien, como veis, por el pie y demás, pero sin embargo ha fallado. Ha fallado, por un lado se ve que tiene un color pálido, Esto era un rosa y ha quedado por aquí un marroncillo. Y luego además vemos que también tiene así las varices de esto de un color que no se ha mezclado bien, ¿no? Y luego además es que está ovalado, no es circular. Bueno, pues está ovalado porque lo hemos escudillado mal. Al tirarlo con la manga no hemos hecho un círculo, hemos inclinado la manga un poquito y nos ha salido en una dirección. Teníamos que haber sido perpendiculares en el escudillado. Luego os decía también lo mismo, que el color pálido responde a demasiada temperatura o demasiado arriba, porque la zona inferior veis que está muy bien con su color y sin embargo esto está pálido. Luego le hemos puesto en el horno a una altura que no es la adecuada. El macarón se debe poner más bien en un tercio de la zona inferior, 2 tercios arriba, 1 tercio abajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues tenéis un macarón con una enfermedad leve en cuanto a que, su estructura es correcta, tiene un pie muy razonable, es bastante redondito, circular, pero sin embargo veis que su superficie está muy granulada. ¿Qué ha pasado? Pues que no hemos cernido. No hemos cernido bien la harina de almendras sobre todo, y ¿qué es lo que ocurre? Que nos ha dejado una superficie pues demasiado granulada. Yo os diría siempre con el macarón 2 cernidos y os quedará mejor. Bueno, esto es un clásico. Aquí vienen 2 pacientes con un síndrome clásico que es el síndrome del platillo volante, que aquí lo veis, es decir, parece exactamente un platillo volante, aquí con su cúpula. Bueno, ¿esto por qué ocurre? Ocurre por 2 motivos fundamentales. Uno, por una temperatura excesiva, veis que ya se está poniendo morenito, y además pues porque tiene mucho aire. ¿Este aire de dónde viene? Pues viene de la fase de batido de las claras. ¿Qué ha ocurrido? Que hemos batido demasiado las claras, hemos metido mucho aire y aquí tenemos ese aire. Y además también, pues en la fase luego después de mezclado de la húmeda y de la seca, pues no hemos trabajado demasiado y ese aire no se ha perdido. Entonces nos ha quedado una mezcla pues demasiado fuerte, y aquí lo veis, que decir que tiene hasta el dibujo, es decir, no ha perdido ese dibujo porque es una mezcla demasiado sólida. Hemos trabajado poco esa mezcla y hemos trabajado demasiado
las claras. ¿Qué tenemos aquí? Pues un macarón sin pie. No que tenga poco, es que no tiene nada. ¿A qué pues se puede deber? Bueno, cuando no tiene nada es evidente que no ha sido solamente por falta de aire, que sería el principal motivo, sino por la cocción. Se ha sometido a una cocción muy lenta, muy baja, veis que no tiene color. Entonces, esa cocción lenta lo que ha producido es un merengue seco. Hemos secado un merengue, pero no hemos cocido un macarón. Se necesita más temperatura. Bueno, pues ahora nos llegan dos pacientes que son hermanos. Bueno, lo digo así porque sí, son de la misma hornada, han entrado a la vez al horno y han salido igual, y sin embargo, como veis, este tiene menos color que este. Bueno, pues ¿por qué? Porque ha ido en una bandeja superior y este en la bandeja inferior. Así se ha sometido a mayor temperatura esta zona y entonces ha palidecido. Moraleja, trabajemos con una única bandeja en horno para que no nos sucedan estas cosas. Bueno, ahora tenemos un macarón que, bueno, la verdad es que su enfermedad es leve, porque, bueno, tiene un pie razonable, redondito, brillante, pero su superficie, si os acercáis veis que tiene aquí como, ya no granos, sino que tiene desigualdades. Esta rugosidad, ¿a qué se debe? Pues se debe, no a que esté mal cernido, porque como veis no son granos, es que está mal mezclado. Al quedar mal mezclado, la fase sólida con la líquida, pues queda demasiado densa, y aunque le dejemos secar y golpeemos y demás, pero no expande y quedan con estas rugosidades. Teníamos que haber mezclado un poquito más. Bueno, pues aquí tenéis una de las clásicas pruebas que hago yo. Son tandas muy pequeñas de macarón, les hago diferentes burradas para ver cómo reaccionan, ¿no? Y saber qué causa es la que produce qué efecto, ¿no? En este caso, ¿qué he hecho? Bueno, pues he abierto la puerta del horno, entonces aquí una corriente de aire frío hace que el pie pues no desarrolle, y sin embargo en la otra parte del pie ha desarrollado. Esto ocurre cuando no han transcurrido todavía 3-4 minutos. A los 4 minutos el pie del macarón ya se ha hecho, pero si, como os digo, le sometéis a un cambio de temperatura muy brusco, una zona del macarón se pierde ese pie. Bueno, os quería enseñar ya para terminar algo curioso. Hay macarones muy bonitos, como veis, perfectos en su estructura, su geometría, brillo, pie, pero son un fraude. Son un fraude. Es decir, hemos visto fotos de macarón preciosas por ahí y resulta que por dentro están huecos. No os fiéis de las apariencias, engañan. Ya sabéis, excesivo aire, se ha cocido muy deprisa, y ese aire que proviene de que se ha batido demasiado las claras y se ha trabajado poco la mezcla, deriva en un macarón muy bonito, pero que es una burda mentira. Mirad, os decía que muchos macarones son un fraude porque son muy bonitos, pero por dentro están huecos. Mirad, por ejemplo, este. Vamos a en la clínica ayudarnos del bisturí, ¿verdad? Y vamos a partirle para que veáis un poco que, bueno, además de bonito, el macarón pues debe de estar bien cocido, ¿no? Aquí tenéis, veis, el macarón perfectamente lleno. No es un fraude, no está vacío, es bonito, pero además está rico. Y bien, después de tanta enfermedad macaronil, diréis, bueno, enséñanos algo que esté bien, ¿no? Bueno, aquí tenéis una concha que es razonable en cuanto a su superficie, está lisa, es redondito y tiene su pie formado. Como veis, no tiene excesivo aire, excesiva burbuja, y está bien cocido. Este sería el objetivo, prácticamente, y yo os diría que no es sencillo, que todos hemos tenido problemas, y que en Hispa Cocina pues tenéis ese rincón que es la clínica del macarón, y que si podemos echaros una mano, pues ya sabéis, como siempre, ahí estamos. Un abrazo.